Continuando con la unidad 4, en este video vamos a ver movimiento parabólico, también llamado tiro parabólico o tiro oblicuo. Es aquel movimiento que realiza un cuerpo cuya trayectoria describe una parábola, de ahí su nombre. Entonces, va a describir una cierta trayectoria parabólica, de manera que un cuerpo que hace un movimiento parabólico avanza horizontalmente mientras verticalmente sube y después baja. Veámoslo acá. Miren, tenemos el objeto, ¿sí?, que se lanza con una velocidad inicial inclinada, un ángulo alfa. O sea, tiene una componente horizontal y una componente vertical. La componente, gracias a eso, va a describir esta trayectoria parabólica. Si fuera solamente vertical la velocidad inicial, sería un tiro vertical ascendente, tipo como vimos en el video anterior. Y si fuera solamente horizontal, sería directamente un movimiento rectilíneo uniforme, acelerado o no, dependiendo del caso, como vimos también anteriormente, ¿sí? En este caso es el más general en realidad, es cuando la velocidad inicial tiene una inclinación distinta de o 90 grados para el tiro vertical o 0 grados para un movimiento horizontal. Podemos, por superposición de efectos, desmenuzar el movimiento en dos. Uno, primero, un movimiento horizontal, ¿sí? Como dice ahí, un movimiento horizontal del objeto. Fíjense que siempre llega a una posición en X, para este caso cada vez más grande. Y verticalmente, ¿qué ocurre? Sube hasta una altura máxima y después empieza a bajar. Lo mismo que ocurría en un tiro vertical ascendente. ¿Se acuerdan? En el tiro vertical ascendente ustedes tenían una velocidad inicial hacia arriba, entonces la pelotita salía desde una posición inicial, subía hasta el máximo, donde ¿qué pasaba? La velocidad era nula, ¿sí? Y a partir de ahí empezaba a caer. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, solamente que está combinado con un desplazamiento horizontal. Por eso describe finalmente una trayectoria parabólica, el elemento. Por ejemplo, entonces el lanzamiento de un proyectil es un movimiento parabólico, porque la trayectoria es una parábola. Al lanzar un proyectil hacia arriba, este avanza horizontalmente y acaba bajando hasta tocar el suelo por efecto de la gravedad. Acuérdense, la gravedad siempre está, en estos casos, ¿sí?, y siempre va para abajo, la gravedad. ¿Sí? Y mediante la masa del objeto tenemos la fuerza, que es masa, una fuerza debido a la gravedad, ¿sí?, que siempre va a tratar de que el objeto llegue al suelo. Por eso, no importa dónde estemos, siempre cuando tiramos algo para arriba va a caer. Y si en vez de tirarlo perfectamente vertical, lo tiramos con una cierta inclinación, ¿sí?, la trayectoria que va a describir va a ser una parábola. La principal característica entonces del movimiento parabólico es, justamente como dice su nombre, que el elemento describe una trayectoria parabólica, o sea, una parábola. Otra característica de este movimiento es que es causado por la aceleración de la gravedad. El cuerpo describe la trayectoria parabólica, empieza con una velocidad vertical positiva, por lo que al principio va hacia arriba. Pero por efecto de la gravedad, la velocidad vertical va disminuyendo hasta llegar a ser negativa, y entonces el cuerpo va hacia abajo. De modo que la componente horizontal de la velocidad de un movimiento parabólico es constante, mientras que la componente vertical de la velocidad va disminuyendo. Fíjese algo. Nosotros estamos diciendo que estamos en algo positivo y después pasa algo negativo. Positivo, negativo. Para hacer un cambio de signo siempre tenemos que pasar por el cero, ¿sí? En este caso, la velocidad cero, o es nula, ¿dónde? En altura máxima, ¿sí? En ese punto, en el punto más alto de la parábola. O sea, vamos a mejorar el chiquitito. En este punto, la velocidad es nula. Por lo tanto, el movimiento parabólico es la unión de dos tipos de movimiento: el movimiento horizontal, que es rectilíneo uniforme, y por otro lado el movimiento vertical, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De vuelta, porque debido a la gravedad. La altura máxima del movimiento parabólico se logra cuando la componente vertical de la velocidad es nula, lo que estábamos diciendo recién. En el movimiento parabólico se desprecia el rozamiento del cuerpo en el aire en toda la trayectoria. Es por eso que se explica que en la componente horizontal del movimiento tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad en X es constante, ¿sí? No tenemos aceleración horizontal. Fíjense, acá está representado por medio de los vectores de velocidad y se puede ver como la velocidad en X siempre es la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos aceleración en X. No hay. En cambio, la velocidad en Y no es constante. O sea, varía. Si varía es porque la aceleración en Y es distinta de cero, ya que la aceleración en Y es igual a la gravedad. ¿Sí? También vemos acá que la velocidad va a tener dos componentes. Esto es un vector velocidad. La velocidad inicial es esta, ¿sí?, que debido a este ángulo alfa va a tener una componente horizontal por el coseno y una componente vertical por el seno. Recordando, tenemos la velocidad inicial
tenemos una componente en X y una componente en Y, inicial en Y. ¿Cómo obtenemos cada una? Y bueno, si tenemos este ángulo alfa, vamos a obtener por seno y coseno. Acuérdense, coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. BIX, coseno de alfa, BIX sobre BI. Acá tenemos que BIX es igual a BI por coseno de alfa. De la misma manera, el seno de alfa va a ser el opuesto, este lado, que es igual a este, por la hipotenusa, que es esta. Que sería entonces BI sobre BI inicial. Por lo tanto, la velocidad inicial en Y o vertical va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Otra cosa también para aclarar acá ya que estamos, es que la velocidad entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que tarda el cuerpo que realiza el movimiento parabólico en tocar el suelo. Por lo tanto, el tiempo de vuelo es el tiempo que transcurre desde que el cuerpo empieza en la parábola hasta que toca el suelo. O sea, todo. ¿Sí? Cuando el cuerpo toque el suelo, la coordenada vertical de su posición será nula. De modo que para calcular el tiempo de vuelo se debe igualar a cero la ecuación de la posición vertical del movimiento parabólico y luego despejar el tiempo de la ecuación. Ya veremos un ejemplo. Alcance horizontal. El alcance horizontal máximo se logrará cuando el cuerpo toque el suelo, cuyo instante se equivalente al tiempo de vuelo. ¿Sí? Fíjense, tenemos una parábola. El alcance horizontal va a ser la componente en X, o la coordenada en X del punto B ¿sí? El punto B va a ser B, 0. ¿Por qué 0? Porque 0 sería igual a 0 cuando toca el suelo, ¿sí? Pero esta distancia es el alcance. Ese es el alcance, esta sería la altura máxima. Y el tiempo de vuelo sería lo que tarda en recorrer toda la parábola. Entonces el alcance va a ser obtener del tiempo de vuelo lo que se desplaza en X, con una velocidad en X. La altura máxima va a ser cuando la velocidad o la componente vertical de la velocidad, ¿sí?, es igual a 0. De ahí obtenemos un tiempo para el I máximo y de ahí obtenemos una altura máxima. Lo mismo que hicimos en tiro vertical ascendente. El ángulo de la trayectoria va a ser el ángulo con el cual sale el proyectil, digamos, ¿sí? Ese ángulo. Ejemplo. Un avión lanza una bomba cuando vuela horizontalmente a una altura de 1500 metros con una velocidad de 400 km/h. Y nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda la bomba en alcanzar el suelo? ¿Qué distancia horizontal recorre la bomba durante su caída? ¿Cuál será la velocidad de la bomba en el momento del impacto? Entonces tenemos un avioncito, ¿sí?, que va a una cierta altura h. Fíjense que esto también es un movimiento parabólico. Solamente que hasta ahora estábamos viendo de que el objeto salía desde el 0, subía y bajaba. En este caso, fíjense que el objeto cae, ¿desde dónde? Desde la altura máxima. ¿Sí? ¿Se ve, no? Sale desde la altura máxima. La componente horizontal de la velocidad de la bomba no afecta su movimiento vertical. Como podemos ver, esta componente horizontal dijimos que era constante. ¿Sí? Y con esa vamos a obtener el alcance, lo que recorre la bomba. La componente horizontal de la velocidad no se altera durante el vuelo de la bomba, ya que aquí se expresa la resistencia del aire. Por tanto, no existe ninguna fuerza que altere el movimiento en esa dirección. ¿Cuánto el tiempo tarda la bomba en alcanzar el suelo? Y bueno, la bomba entonces llega a tierra al mismo tiempo que una bomba que se deja caer desde el reposo de una altura de 1500 metros. O sea, transcurrió un cierto tiempo. ¿Sí? Porque la componente vertical, la componente horizontal de la velocidad solamente nos desplaza en X, no en Y. Entonces, para que la bomba toque suelo, o sea, para que H sea igual a 0, tiene que ocurrir lo que estábamos haciendo en tiro vertical. En realidad, en este caso sería caída libre, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Veamos. ¿Sería caída libre o no? La velocidad inicial, ¿cómo es? De este objeto. Es solamente lo que viene el avión, porque cuando se deja caer la bombita, ¿sí?, no es que le estamos aplicando una velocidad hacia abajo. En ese caso, si fuera ese el caso, la velocidad inicial en realidad tendría una componente, una dirección así, ¿sí? Porque vamos a tener una componente horizontal, que es la velocidad del propio avión, y una componente vertical, que sería la que nosotros le estamos dando al iniciar al lanzar el objeto. En este caso, nosotros estamos considerando que la velocidad inicial es solamente horizontal. Por lo tanto, verticalmente, este objeto se comporta como si fuera caída libre. Por lo tanto, el tiempo se va a obtener de esta manera. ¿Sí? O todo esto, bueno, nosotros decimos que I es igual a I inicial, ¿sí?, menos la velocidad por tiempo, velocidad inicial por tiempo, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto es 0
el I final va a ser 0 metros y el I inicial son 1500 metros. O sea, ¿dónde se lanza el objeto? Menos un medio de la aceleración, que en este caso se toma 9,8 metros segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. De ahí se despeja y nos queda esta expresión. Entonces dice que tarda 17,5 segundos en tocar suelo. La bomba tarda entonces 17,5 segundos en alcanzar el suelo. O sea, en que I final, digámosle, es 0 metros. Después una pregunta, ¿qué distancia horizontal recorre la bomba durante su caída? En la bombita hace esto. ¿Sí? Horizontalmente, ¿qué pasa? Horizontalmente, como estuvimos viendo, se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. No tenemos aceleración. No tenemos nada que modifique la velocidad horizontalmente porque estamos despreciando el rozamiento. Si nosotros tuviéramos rozamiento, aparecería una fuerza de rozamiento, como vimos antes, que sopone ese movimiento, ¿sí? Entonces lo que haría sería frenar en dirección horizontal a la partícula. Pero como nosotros no estamos considerando eso para estos ejemplos, directamente es un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, el alcance o lo que se desplaza horizontalmente va a ser directamente la velocidad inicial por el tiempo. ¿Qué tiempo? 17,5. ¿Por qué 17,5? Porque cuando llega a 17,5 el objeto llega al suelo, ¿sí? Y ahí en teoría, si bien acá aparece como una velocidad final, un instante después el suelo toca, la bomba toca el suelo, ¿sí? Y ahí no se puede considerar que no se puede mover más, ¿sí? Sin cruzar el suelo. La bomba entonces recorre 1944,44 metros durante su vida. 1950 metros, supongamos. ¿Cuál será la velocidad de la bomba en el momento del impacto? Como la componente horizontal de la velocidad no se altera durante el vuelo, la velocidad en X va a seguir siendo esta. Los 400 km/h pasados a metros segundo. Este se va con este se va con este. La componente vertical sostiene como si fuera caída libre. La velocidad en Y va a ser G por T. ¿Sí? En realidad acá, en rigor, sería menos 171,5 metros segundos. ¿Por qué menos? Porque por convención siempre se toma el I positivo para arriba. Entonces la magnitud de la velocidad final va a ser esta. ¿Sí? Esta. La velocidad final va a ser entonces la raíz cuadrada de la componente en X más la componente en Y. Lo sumo al cuadrado. ¿Sí? Y nos da 204,35 metros segundos. Que sería entonces finalmente la velocidad de la bomba al momento del impacto. Y de esta manera podemos ver cómo un movimiento bidimensional, o sea, en este caso en X y en Y, horizontal y vertical, lo podemos descomponer por superposición de efectos en otro movimiento. Para los casos de tiro parabólico, nosotros consideramos entonces que horizontalmente, ¿sí? En X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme y verticalmente vamos a tener o caída libre, como en este ejemplo, o en Y, o tiro vertical, ya sea ascendente o descendente, ¿sí? Entonces, en este caso, en este ejemplo, la parábola tiene esta forma. Pero si el objeto sale desde tierra, la parábola sería esta. O si el objeto sale, por ejemplo, también desde arriba, pero con una velocidad así, ¿sí? Lo más probable es que la parábola sea más pronunciada. Y en realidad seguramente caiga antes también. Porque nosotros estamos aplicando una cierta fuerza. Eso vamos a ver en un capítulo siguiente. Donde estamos aplicando una cierta fuerza que se va a transformar en la energía cinética que hace generar la velocidad, ¿sí? Para cambiar la trayectoria.